Buenas noches para todos. Mi nombre es Andrés Fernando Vallejo y el día de hoy entonces vamos a empezar con la exposición de lo realizado en el trabajo de la wiki del programa de bioética de la Universidad Santiago de Cali. Nosotros somos el grupo H y entonces les vamos a socializar sobre lo que es el tema de bioética y discapacidad, ¿no? Entonces, a manera de introducción, nosotros planteamos entonces, teniendo en cuenta a la bioética, principalmente como esa disciplina que nos va a servir o que sirve de puente entre ya sea la cultura científica, biológica, en torno a la vida, y la humanista, pues centrada en la ética, ¿no? Entonces, básicamente, está consistiendo en un diálogo interdisciplinario entre la ética y la vida, ¿no? Y promoviendo entonces los principios para las conductas apropiadas del ser humano con respecto a la vida, y además de este concepto de discapacidad, teniendo también en cuenta, este concepto de bioética, teniendo en cuenta también lo que es la discapacidad como esa limitación de cierta facultad física o mental que puede imposibilitar o dificultar el desarrollo, pues, en la actividad de una persona, ¿no? Entonces, en el trabajo, para nosotros también fue, en la realización de ese trabajo, de esta wiki, fue fundamental entonces tener en cuenta al ser humano como ese centro principal de actividades, ¿no? Entonces, resaltando la importancia que van a tener las personas, que van a estar diferentemente capacitadas, entendiéndolas entonces como esos individuos con limitaciones o restricciones relacionadas con cierta realización de actividades dentro del margen de lo considerado normal para el ser humano, y relacionándolo con la interacción que éste tenga en un ambiente que pues no le proponga ese apoyo adecuado y el cubrimiento de sus necesidades funcionales. Entonces, a partir de aquí voy a darle la palabra a mi compañero Camilo, que les va a seguir hablando acerca de eso. Bueno, entonces partiendo del componente de la introducción, nos encontramos con la idea de que durante muchos años la discapacidad en diferentes lugares del mundo ha sido pues un problema muy gigante. Entonces pues aquí nos encontramos de que vamos a requerir diferentes, digamos, controles que intervengan para que pues estas personas que son minoría, las que tienen discapacidad, tengan, digamos, como una mayor regulación, ¿sí? Que entonces no exista tanta discriminación hacia ellos. Entonces es por ello que esta búsqueda pues busca, digamos, como que responder distintos interrogantes de acuerdo pues al quehacer de las situaciones que son complejas a las que se enfrenta una persona con discapacidad. Entonces, partiendo desde la bioética, nos encontramos con algo que está llanamente, digamos, orientado hacia la disciplina que busca la conducta humana en torno a la vida. Hablando específicamente de Colombia, entonces las personas pues con alguna discapacidad en cuanto a las condiciones de vida, nos hemos encontrado de que la gran mayoría tiene necesidades básicas insuficientes. Por medio pues de estadísticas durante la investigación, pues se ha encontrado que más de la mitad de la población en general que tiene discapacidad vive en los estratos pues de mayor conflicto, que son el 1 y el 2. Entonces pues nos damos cuenta de que estos estratos cuentan, digamos, como que con un ingreso económico que apenas logran o no llegan a, digamos, a satisfacer las necesidades que estas personas con discapacidad necesitan. Entonces, digamos, como que esta limitación en cuanto a su funcionalidad va, digamos, que a requerir, pues, digamos, como que un enfoque hacia su entorno habitual, lo cual, digamos, como que pues vamos a resaltar que muchos
de estas familias no alcanzaron, digamos, como que a terminar sus estudios en cuanto al nivel educativo. Entonces aquí procede ya nuestra compañera Camila, continuando con la introducción. Bueno, entonces pues en el trabajo la bioética pues cumple un papel supremamente importante frente pues a la perspectiva que se le da a las personas con discapacidad y pues todo el entorno pues que los rodea a ellos. El objetivo pues es solucionar la demanda que estas personas discapacitadas pues tienen, y estas necesidades pues sumergen a la persona que la padece. Por lo tanto, pues el enfoque que se le debe dar debe ser del componente teórico y el componente práctico sobre las pues estrategias que se presentan, como la atención y programas de salud y de integración a la comunidad, para pues que ellos tengan una buena integración en nuestra sociedad. Y pues que se las atiendan pues de manera adecuada y oportuna. Los derechos pues fundamentalmente, sobre todo, y así de esta forma pues considerar aspectos que rodean a la discapacidad y a las consecuencias pues que se tienen que afrontar. Listo, entonces, bueno, pues entonces este trabajo busca obtener mayor claridad frente al papel que cumplen o desempeñan pues la bioética sobre las personas con discapacidad, y estableciendo pues elementos morales y exponiendo la relación discapacidad y el reconocimiento de la importancia que tenemos hacia estos individuos discapacitados, particularmente pues a la discapacidad y a la relación con la calidad de vida que se debe prestar a estas personas. ¿Listo? Le doy la palabra al compañero que sigue. Bueno, nosotros realizamos el planteamiento del problema, lo iniciamos con una simple pregunta: el por qué la sociedad no se preocupa por las condiciones del entorno, pensando más en las personas con discapacidad para que ellas tengan una mejor participación e integración en la sociedad. Uno de los mayores problemas que encontramos al entrevistar a 2 personas en esta condición es que la cultura de inclusión no es llevada a cabo por todos nosotros, y aunque la mayoría queramos brindar un apoyo, no buscamos realmente plantear diferentes proyectos para hacer que que la vida de ellos sea mucho más cómoda. A su vez, ellos se sienten un tipo de minoría y esto genera y sienten que esto pues genera un rechazo gubernamental, y por eso ellos perciben que en muy pocos lugares se les ofrece brindarles un bienestar, pues el bienestar necesario para ellos. Stephanie. Bueno, así como dijo mi compañera, pues en este planteamiento del problema nos hicimos como un estudio a 2 personas en condición de discapacidad y le preguntamos pues ellos cuáles sienten que sería como el apoyo de nosotros hacia las personas en esta condición. Entonces dijeron que pues se podría implementar lo que es la cultura del lenguaje de las señas, así como en la sociedad es importante el inglés, tanto en las instituciones como en otras partes, también lo requiere este lenguaje, y ya hay muchos detalles como que se podría ayudar, pues si nosotros quisiéramos como profundizarnos en esa parte de conocer el otro lado de las personas en condición de discapacidad, ya que no sabemos el sufrimiento por el que pasa cada persona, y pues digamos así como tratar de ayudarlos, y no solo como observadores, sino que también entender pues no solo como observadores, sino que también como darle esa ayuda, esa colaboración, y pues estar más metidos en ese mundo y no solo tratarlos como personas en condición de discapacidad. Listo.
Bueno, con respecto a la justificación, podemos ver que pues gracias al artículo pues que estuvimos investigando, pudimos analizar como tal los aspectos que conllevan o que pues por ende tienen que afrontar una persona con discapacidad dentro de la sociedad y pues en la parte ya más personal. Desde luego también busca concientizar y digamos acerca del pensamiento que las personas de esta sociedad tienen acerca de una persona pues con discapacidad, ¿listo? Entonces, desde luego viéndolo desde las diferentes prácticas sanitarias, pues también los desafíos que pues estas personas tienen que enfrentar y pues las barreras que tienen en sí. Entonces es fundamental pues la respuesta de esto, que los países consideren pues también una inclusión enfocada más hacia la igualdad, hacia digamos los derechos humanos, para evitar precisamente la desigualdad y para facilitar como una buena inclusión. Siguiente compañero. Bueno, en nuestros objetivos tenemos como objetivo general, está basado en buscar una mejoría como sociedad, tanto en pensamiento como en acciones que puedan influir en diferentes situaciones donde se presenten discriminación. En los objetivos específicos tenemos primero un objetivo a corto plazo, es identificar qué cantidad de personas aún se sienten afectadas con la discriminación. Objetivo a mediano plazo, identificar en qué situaciones específicamente se ven este tipo de discriminaciones, y a largo plazo tratar de concientizar a la sociedad y mediante una mejor manera de actuar con las personas en condición de discapacidad. Siguiente. Vale, ahora pasamos al marco teórico. Lo que respecta a este punto es que vamos a definir los principales conceptos que utilizamos mediante todo el desarrollo del proyecto, como lo es la discapacidad, la bioética, la discriminación, la funcionalidad, las limitaciones, dependencia y comunidad. Todo esto para poder comprender a mejor término la investigación y el marco referencial. Vamos a iniciar con la discapacidad. Aquí se transcurre su definición con una modificación sustancialmente a todo el largo espacio de la historia, remontándose muy atrás en el tiempo. Las culturas antiguas se asociaban a los castigos divinos e intervenciones externas al ser humano. Esto le generaba a las personas con discapacidad una condición de aislamiento por todo el castigo que les enviaban los dioses. Con el paso del tiempo y las investigaciones, este concepto fue cambiando paulatinamente. Ya por los siglos XV se seculariza completamente y aparecen instituciones manicomiales. Esto logrando conservar una vista estigmatizante y discriminatoria. Ya con el paso del siglo XX comenzamos a percibir la discapacidad con un enfoque asistencial, creando centros de educación especiales junto a las perspectivas excesivamente paternalistas, reforzando un poco la dependencia y las actitudes discriminatorias. Ya a mitad del segundo siglo XX se comienza a crear asociaciones formadas por personas con discapacidad y sus familiares, esto generando una unión para poder defender todos los derechos de estas personas y que poco a poco las personas con discapacidad fueran adquiriendo más presencia en los diferentes aspectos sociales. Seguimos con la bioética. Baja un poco más, compañera, por favor. Aquí el origen lo encontramos de dos formas. En la bios, que significa vida, y ethos, que es la ética, dando significado a la ética de la vida o a la ética de la biología. Van Rosenbaum-Potter englobaba su definición como la disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos, surgiendo como una necesidad de responder y tratar soluciones a los grandes conflictos que se plantean hoy en día en innumerables aspectos del ser humano. Seguimos con la discriminación. Y este
Esto comenzó con una corrosión de siglos en el corazón de las personas. En algún momento del tiempo, los miembros de nuestra especie comenzaron a considerar que esas pequeñas diferencias individuales o incluso grupales respecto a los semejantes de otros, precisamente los hacían desemejantes, a tal punto que los distintos se consideraban seres inferiores, atacables y muy vulnerables, siendo así la discriminación como un trato desigual o diferente hacia una persona o un grupo de diversos ámbitos de la vida, un acto que llega a perjudicar los derechos de todas las personas que se vean afectadas. Continuando con la funcionalidad y las limitaciones, tenemos 2 puntos. Desde el punto individual, se logra identificar la funcionalidad como la capacidad para movilizarse, realizar acciones, tareas físicas, conductuales, actividades en el entorno para poder mantener la independencia y las relaciones sociales. Todo esto abarca desde la esfera física, la mental y la social. Las limitaciones son dificultades que un individuo puede llegar a tener en todo su desempeño y la realización de actividades. Gracias a la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento ha logrado darnos una mejor comprensión de lo que es el funcionamiento, la discapacidad y la salud. Esto nos ha otorgado una clasificación universal, acentuando especialmente la salud y el funcionamiento de los sujetos y poder comprender a mayor término lo que son las discapacidades, las deficiencias, las limitaciones y restricciones de cada individuo. Respecto a la dependencia, esto nace en términos de diversos aspectos. Definiremos la dependencia por la discapacidad del proyecto en el que estamos tratando. Ya conocemos que la discapacidad es el resultado de todas las limitaciones en el funcionamiento físico y mental. La dependencia ahora se origina en las enfermedades y condiciones, todas asociadas que afectan a esta misma funcionalidad. Toda dependencia se evalúa por la necesidad de supervisión o ayuda de otra persona para realizar cualquier actividad de la vida que permitan mantener la autonomía de nuestro entorno habitual. Esta dependencia está fuertemente determinada por el contexto tanto físico como social que se afronta la persona. Continuamos con comunidad. Baja un poco más, compañera, por favor. Este término refiere a un conjunto, un grupo o asociados de individuos que comparten elementos, características, intereses, propiedades y objetivos en común. Generalmente, en la medida en que una comunidad se va desenvolviendo, los mismos individuos de esta elaboran, comparten y socializan una identidad en común, diferenciándose de otras comunidades. Las personas tienen una característica, y es el hecho de no poder vivir de manera aislada. Y en este sentido, la formación de comunidades se genera de manera natural, valorando el acompañamiento en todos los caminos de la vida. Ya respecto al marco referencial, y habiendo definido todos los anteriores conceptos esenciales para poder entender a mayor término el proyecto, vamos a hablar de los aspectos diversos que nos lleva una visión de la bioética con las personas en discapacidad. Ya desde lo bioético, el ser humano constituye el centro de todas las actividades, en lo cual tienen un importante rol las personas con discapacidad. Este concepto de calidad se ha ampliado por los diferentes tiempos, entendiéndose actualmente como el resultado de la interacción entre la discapacidad de las personas y las variables ambientales que incluyen el medio físico, las situaciones sociales y los recursos disponibles que poseen. Al respecto, las limitaciones que tienen unas personas se convierten en discapacidades solo como consecuencia de la interacción con el ambiente, y esto lo que no lo prolonga a un adecuado apoyo para poder disminuir todas sus limitaciones funcionales. Según un informe de las Naciones Unidas y otras asociaciones internacionales, existen entre 500 y 600 millones de personas en el mundo que presentan algún tipo de discapacidad, y solamente el 10% de los habitantes del planeta se estima que alrededor del 25% de la población se ve afectada por dificultades existentes para los ciudadanos con discapacidad,
esta cifra ya incluye a familiares o responsables. Y asimismo, las Naciones Unidas señalan que el 98% de las personas discapacitadas que viven en países en desarrollo no logran tener acceso a estos servicios de rehabilitación, y en el mundo no se cuenta con sistemas de transporte totalmente accesibles. Además, solo un 25% de las personas discapacitadas poseen algún empleo, algún ingreso, y un 80% dependen completamente de sus familiares y amigos. Cerca de un 10% logra vivir de la caridad. Ya con este marco de la realidad, hemos venido desarrollando diferentes programas de colaboración con la población con discapacidades. Este foco se dirige a la prevención y la integración sociales de estas personas con discapacidad. La tarea se involucra con valores éticos, como lo es la defensa de la dignidad, el servicio y la solidaridad de estas personas. De hecho, la discapacidad y la bioética están estrechamente vinculados, ya que esta disciplina reformula una ética de la vida para los tiempos modernos que se manejan. La promoción del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de la vida de personas con discapacidad requieren una doble estrategia, lo que es mejorar todo el entorno natural y social a partir de las posibilidades de la ciencia y las aplicaciones del principio de solidaridad, y favorecer el régimen en que ellos viven, de una manera que sea justo para todas las necesidades humanas. Bueno, en la recolección de datos lo hicimos mediante una revisión documental, específicamente de un documento electrónico llamado La discriminación por motivos de discapacidad. Es un estudio investigativo, el cual fue publicado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Se basó en una encuesta, la cual puedes bajarlo a los gráficos, la cual se hicieron preguntas para identificar en qué situación ha sufrido discriminación estas personas, como por ejemplo en el proceso laboral, en la contratación, también al momento de usar servicios tecnológicos como el correo electrónico o el internet, también al momento de usar sitios públicos como el aparcamiento. Entonces se puede ver en los resultados que en realidad la mayoría de personas nunca ha sufrido una discriminación, pero también tenemos ese lado de población que han sentido discriminación algunas veces, a menudo y otras siempre. Entonces, a pesar de que no sea mucha comparación de las personas que no han sentido discriminación, siempre hay esa población que se siente vulnerada frente a estas situaciones de discriminación, y es muy importante tenerlo en cuenta. Le doy la palabra a mi compañera. Bueno, entonces siguiendo con lo de la recolección de datos, teniendo en cuenta que la recolección se hizo básicamente en bases de datos, básicamente en la documentación general, ¿no? Entonces, bueno, en esta gráfica se puede observar pues que hay pues una estigmatización muy marcada, aunque se están viendo como grandes avances con respecto a la validación de los derechos, o bueno, el reconocimiento de los derechos pues de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces pues ellos pasan a afrontar pues diferentes barreras en su ámbito educativo, ámbito social, en su ámbito pues en el trabajo, en diferentes áreas como también la de salud. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Vale, ya finalizando con la conclusión, durante la búsqueda documental nos hemos llevado a encontrar con muchos factores que implican discriminación para toda la población en estado de discapacidad, los cuales son la falta de cultura social, la falta de estructuración adecuada que se entrelaza con la cultura social
y el gobierno como factor que debe imponer un orden y trato justo para la sociedad en estado de discapacidad. Nos hemos dado cuenta de que las personas con discapacidad no siempre son porque les falte un miembro del cuerpo humano, como las piernas, los brazos, las manos, los pies, cualquier aspecto físico, o como la ceguera o la sordera, un aspecto sensitivo motor, sino que también son aquellos que sufren de enfermedades mentales que les impiden pensar y razonar de manera adecuada. Estos últimos llegan a verse mucho más afectados, pues necesitan un mayor control de facilitadores para todo su desarrollo, volviéndose muy dependientes para toda o casi para toda la vida de otras personas o tutores responsables. A partir de esto, a partir de esta idea de que al igual que el resto de las personas en condiciones óptimas, se les debe evaluar las condiciones de vida en las que se encuentran en su común, entendiendo aquel facilitador o aquella barrera que enfrente esta persona para así evaluar su calidad de vida. Como se mencionó, en los individuos que tengan una condición relacionada con discapacidad mental, se debe tener una persona responsable, la cual debe cumplir con ciertos principios básicos orientados hacia la bioética, como lo sería la beneficencia, evitar la maleficencia, que conserve esa justicia, esa autonomía necesaria para esta la tarea por la cual, de esta forma, se garantice el cuidado, se llegue a condiciones óptimas y que la condición de vida del paciente no se vea más obstruida o más afectada. Igualmente, la beneficencia y el escapar de la maleficencia son los pilares que soportan aún el paradigma que enfrenta hoy en día las personas que tengan alguna discapacidad.